Qué gusto, buenos días, Liz. ¿Cómo has pasado? Bien, Milton, el gusto siempre es mío. Contenta ya de compartir contigo y con nuestros amigos televidentes. Además, les compartimos la agenda de hoy, de las entrevistas que vamos a hacerlas desde las 7:30 de la mañana. Vamos a estar con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, Andrés Robalino. ¿Qué está pasando con el sector industrial de la provincia de la Azuay? A propósito de los apagones, vamos a conversar con él sobre ese tema más adelante. También nos va a acompañar el general Víctor Hugo Zárate, comandante general de la policía. Vamos a evaluar los resultados dentro y las acciones dentro de este estado de excepción que implica incluso toque de queda en algunos puntos. Bueno, empezamos a revisar las noticias más importantes. En el Palacio de Carondelet se desarrolló por alrededor de 3 horas una reunión entre industriales, empresarios y autoridades del gobierno para encontrar una salida a la crisis eléctrica que no implique la desconexión del sector eléctrico. El gobierno se habría comprometido a revisar la medida, pero sin garantizar que no habrán desconexiones. Los gremios también pidieron que se conforme un comité permanente de crisis, lo cual tuvieron una respuesta positiva. A su salida de la cita, María Paz Hervis, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, se pronunciaron. Que se ha instalado efectivamente este espacio de trabajo que nosotros propusimos, se llama comité, le denominan, si no me equivoco, discúlpeme si me equivoco, mesas, no importa el nombre, lo importante es institucionalizar un espacio de trabajo y el ofrecimiento de que van a revisar esta medida tan dramática de la paralización industrial en las próximas horas. El sector privado ha planteado que las medidas sean un poco más equilibradas y que no absorba todo el costo y todo el impacto del sector privado, pues esto repercutirá en la generación de plazas de trabajo o en un mayor desempleo. A propósito, en un comunicado, la Cámara de Comercio de Quito hace un llamado urgente para un consenso nacional ante una de las crisis más graves que está enfrentando Ecuador y presenta una propuesta de 4 puntos para que sea de aplicación emergente. Entre ellas, el reparto equitativo del ahorro energético, incentivos para generadores eléctricos, compensaciones a generadores privados y también incentivos para el consumo eficiente. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha pedido al gobierno que suspenda la medida de desconectar por 10 horas del sector industrial hasta que se conforme este comité de crisis que se anunció anoche. Sostienen que el sector consume solo el 26% de la energía total y que la medida no aliviará la crisis. Representantes del gremio industrial llegaron desde varias partes del país a la capital para rechazar la decisión del gobierno de desconectar a ese sector por 10 horas durante 15 días consecutivos en medio de la crisis eléctrica que atraviesa el Ecuador. Denuncian que durante el fin de semana 135 industrias en Cuenca y 130 en Ambato ya sufrieron un apagón intempestivo y aseguran que la medida no ha sido ni siquiera socializada. Esta noticia es algo que nos tiene absolutamente impactados, porque afecta a toda la economía ecuatoriana formal. Por eso piden que se suspenda esa decisión que no cuenta con una evaluación previa. Aseguran que es necesario conocer datos reales sobre la magnitud de la crisis para poder colaborar. Nosotros queremos que se nos diga la verdad. El sector productivo necesita dimensionar la real situación de la crisis energética para podernos programar y así sostener el empleo y para poder también aportar con ideas concretas. Si esto tiene que irse hasta diciembre o hasta el mes que fuera, tiene que haber una planificación. Según cifras del Comité Empresarial, el sector industrial solo consume el 26% del total de la energía. Por ello consideran que su desconexión no es un alivio y proponen desde ya otras opciones. Hay sectores industriales pequeños que pueden adaptarse a los cortes esporádicos que se han venido haciendo en distintos horarios. Hay el sector industrial medio que preferiría periodos programados más largos, pero que permitan hacer una jornada laboral. Y hay el sector industrial grande que realmente es de forma voluntaria bajar la potencia, porque son sectores que no pueden apagarse al 100%, porque tienen maquinaria que toma mucho tiempo el encenderla.
El embalse de Mazar registra una caída acelerada de su cota. La represa bajó 1 metro en menos de un día y está a 6 metros de paralizar su producción. Esto en medio de horarios reducidos de corte de energía a nivel país. El registro de una nueva disminución de caudales en los principales embalses ponen en vilo al país. Este lunes la represa Mazar en menos de un día reportó la caída de 1 metro del nivel del agua. Mazar es una de las prioridades del gobierno para regular el sistema energético y aquí la preocupación, pues hasta las 11 de la mañana de este lunes la cota se mostraba en 2.116 metros sobre el nivel del mar. Pasado de las 4 de la tarde el nivel de Mazar cayó en 2.115 metros, lo que significa que está a 6 metros de parar su producción y llegar a su nivel mínimo de 2.109 metros. Y aquí su importancia, pues la represa de Mazar alimenta el complejo hidroeléctrico Paute, conformado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que juntas aportan con 1.757 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. No obstante, hoy no se cuenta con esa potencia declarada, lo que descompensa aún más al sistema de energía del país, que hasta las 11 de la mañana de este lunes recibió 340 megavatios de la producción de Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande y que también se ve afectada por la sequía del río Coca. Conforme a las conclusiones de la última sesión del COE Nacional, también se mantiene en vigilancia el embalse de la central Minas San Francisco, que se encuentra a tan solo 3 metros de paralizarse, con una cota de 786 metros sobre el nivel del mar, de un mínimo de 783. Al momento, con su nivel de cota, esta represa apenas genera 20 megavatios, siendo una central de 270 megavatios, mientras que Malusa, que también registra una caída acelerada de su nivel de agua, está a 8 metros de detener sus operaciones. Actualmente el país cumple su segundo calendario de cortes de energía reducidos, que en muchos cantones no sobrepasa las 5 horas. A esto se le debe agregar el aumento de la demanda de energía, que ya supera los 17.000 gigavatios de electricidad por hora, lo que significa un 6% más de lo que reportó el SENACE en el 2023. El gobierno, para poder sobrellevar este estiaje crítico, estima que entre noviembre y diciembre se puede ingresar al sistema interconectado 240 megavatios del alquiler de un nuevo barco de generación, además de la generación de los motores eléctricos en tierra de Quevedo y Salitral. Pasado más de 24 horas desde el accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Rumiñahui, en el que 2 personas fallecieron y 3 quedaron heridas, entre ellas Marco Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria. Gustavo Jaramillo se encuentra en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo para actualizarnos la información, sobre todo sobre el estado de salud del futbolista. Gustavo, buenos días. Así es, ¿qué tal Liz, Milton, amigos televidentes? 7 de la mañana con 10 minutos. En este momento nosotros, como bien ustedes lo anunciaron, nos encontramos en los exteriores de esta casa de salud, donde todavía se mantiene un pronóstico reservado en cuanto justamente a la salud de Marco Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria, que tiene 22 años, donde los galenos de turno han manifestado que se encuentra en un protocolo conocido como neuroprotección. El día de ayer se le realizó una intervención quirúrgica donde se evacuó un hematoma cerebral, procedimiento que se ingresó a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos, el cual se prolongó aproximadamente hasta las 6 de la tarde y donde se anunció que la intervención quirúrgica resultó bien, pero sin embargo la situación no deja de ser crítica para el jugador. Pero en torno a todo ello, nosotros les hemos preparado un reportaje sobre el accidente de tránsito y además de la situación que se maneja hasta este momento con respecto a los fallecidos y a las personas que se encuentran justamente heridas tras este siniestro de tránsito ocurrido en la autopista General Rumiñahui. Veamos. Este vehículo en el que se trasladaba un grupo de deportistas quedó así, destrozado en su parte delantera. Esto ocurrió luego de colisionar contra una viga en construcción en la autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 8. Desde la noche del domingo, la vía estaba parcialmente cerrada por la construcción de un puente elevado y por eso la estructura se encontraba en la calzada. Esta viga pesa 50 toneladas, el impacto del vehículo la desplazó 5 metros, imagínense la velocidad con la que venía el vehículo. El impacto fue tal que Roberto Cabezas, jugador de 22 años del Independiente Juniors, falleció de manera inmediata en el lugar del accidente.
inmediatamente se produjo el fallecimiento de una de las personas del vehículo que estaba al interior. Mientras horas más tarde, en el hospital Eugenio Espejo, también perdió la vida Víctor Alfonso Charcopa Nazareno, de 22 años. Víctor Charcopa es la persona que me dan parte en este momento, que acaba de fallecer. Los 3 heridos, identificados como Luis Ricardo Solís Estupiñán, Andrés Castillo Erazo y Marco Angulo Solórzano, quedaron atrapados en el interior del vehículo y fueron rescatados mediante técnicas de extracción. Las personas heridas fueron trasladadas hasta el hospital Eugenio Espejo. ¿Estas personas se encontraban con alcohol? Se evidenció indicios. Marco Angulo, mediocampista de Liga Deportiva Universitaria de Quito y propietario del vehículo, fue ingresado al hospital Eugenio Espejo, donde se encuentra con pronóstico reservado. Tocó hacerle una intubación de emergencia para poder salvar la vida. Identificamos un trauma cráneoencefálico severo. El accidente ocasionó el cierre temporal de la vía en sentido Quito-Valle, lo que provocó una significativa congestión vehicular. La policía y la Agencia Metropolitana de Tránsito reabrieron los carriles tras más de 3 horas de labores de rescate y limpieza. Sin embargo, el tráfico continuó lento debido al colapso de las rutas alternas. No podemos decir que cuando nosotros ingerimos alcohol estamos en condiciones de manejar. Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades. Y bien, como ya escuchábamos en el reportaje, otro de los futbolistas que estaba justamente en este accidente de tránsito es Roberto Cabezas, quien falleció en este accidente y que militaba en el club Independiente Juniors. Cumplía justamente, a propósito de ello, 22 años el día de ayer. El jugador oriundo de Quinidé se conoce que al momento la comunidad se congregará en la casa de sus padres en el barrio Nuevos Horizontes Altos, y además se ha informado que el día miércoles el cuerpo de Roberto será justamente sepultado en el cementerio general de Quinindé. A propósito también de ello, el día de ayer se congregaron algunos jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol para darle el último adiós justamente acá en la capital. Con estas imágenes y con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes en estudios. Buenos días. De manera virtual, en la Comisión de Fiscalización se leyó anoche el informe borrador que recomienda que el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, siga en el Pleno de la Asamblea Nacional. Según el documento, la ministra incumplió funciones por falta de ejecución del Plan Fénix y no logró reducir los índices de inseguridad, mientras sobre la erupción en la Embajada de México, la comisión prefiere no pronunciarse. Tras ello, la sesión se suspendió y la votación se retomará en una próxima convocatoria. Se necesitan los votos de la mayoría de los integrantes para aprobar el informe. Y sobre este tema, Mónica Palencia rechaza la forma en la que se ha llevado su juicio político. Y denuncia que existe una campaña de hostigamiento en su contra. Que no conoce el contenido del informe borrador, pero que puede anticiparse a lo que ahí se recomienda. Y que soy responsable de literal 1, 20 o 35 de todo aquello que nunca se precisó en el juicio político. Y no se equivoca. La Comisión de Fiscalización al mando del correísmo recomendaría al Pleno de la Asamblea el enjuiciamiento de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en un proceso en el que, a decir de ella, la cancha ha estado inclinada a favor de los interpelantes. Es muy difícil luchar contra la mala fe, que el hecho de que no tenga el mismo tratamiento que en la justicia ordinaria no significa que no se deban respetar una serie de mínimo de garantías, y entre otras el derecho a la defensa. Palencia se refiere a la inclusión de pruebas que no estaban en el inicio del proceso y a testigos de última hora. Yo no voy a hablar absolutamente nada con respecto al señor José Serrano. Todo mundo sabe quién es, qué significa, qué hizo y qué dejó de hacer. Solamente que a mí lo que me hubiera encantado es que lo llamen y le pregunten ¿dónde están los archivos de lo que él ejecutó en estos gastos de emergencia? No encuentro nada. Entonces, si me hablan tanto de políticas públicas, también hay políticas públicas para gestión y archivo documental. Y esto es un mínimo de respeto. Sus interpelantes la responsabilizan de no hacer lo suficiente frente a la crisis de seguridad y, entre esto, por ejemplo, no administrar adecuadamente los recursos recaudados tras el incremento del IVA. Palencia dice que ha sido objeto de hostigamiento durante este proceso, en el que los impases no han sido pocos.
Este lunes, el Consejo Nacional Electoral calificó las candidaturas presidenciales del Partido Social Cristiano, de Pachacutic y de Avanza. También resolvió calificar la candidatura del binomio presidencial de Centro Democrático, luego de que fueron subsanados los errores. De esta manera, 14 postulaciones están calificadas, sin embargo, apenas 4 están en firme. La de Creo, Sociedad Patriótica, Unidad Popular y ADN. La candidatura de Jan Topic con Suma y la de Carlos Rabascal con Izquierda Democrática fueron objetadas. Momento de ir a una pausa, Milton y amigos, para regresar, entre otras cosas, información del huracán Milton, que alcanzó la categoría 5. Volvemos con más noticias. Habitantes del sector El Fortín esta madrugada en Guayaquil hallaron los cuerpos de 2 personas decapitadas en la parte posterior de un colegio. Ricardo Alcíbar está en el lugar y nos cuenta detalles. Ricardo, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Milton Liz. Así es, estamos justamente en el sector del Fortín, en la parte posterior del plantel educativo La Consolata, y fue a mi espalda donde la madrugada en realidad de este martes, cerca de la 1:45, delincuentes trajeron 2 cadáveres y aquí en este punto los decapitaron. En el plantel educativo hay clases normalizadas, sin embargo, también con resguardo policial. La policía asegura no conocer la identidad hasta el momento de las víctimas, ni tampoco el paradero de los criminales. Ayer también en horas de la mañana, cerca de las 6 de la mañana de lunes, se reportó un ataque armado contra una pareja que se movilizaba en un vehículo, esto en la parroquia La Aurora, perteneciente al Cantón Daule. Por ello les hemos preparado un reportaje, veamos. Más de 40 impactos de balas se contabilizaron en este carro en la que una pareja fue asesinada alrededor de las 6:30 de la mañana de este lunes, en una de las vías de ingreso a la ciudadela privada Casa Laguna, en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Según información de la Policía Nacional, los ocupantes del carro fueron interceptados por una moto y otro vehículo en esta curva y allí los acribillaron. Posiblemente no eran habitantes frecuentes del sector La Aurora, no residían dentro de La Aurora. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Carlos González, de 42 años, y Dayana Correa, de 40, ambos sin antecedentes penales y de nacionalidad venezolana. Según los testigos del crimen, entre ellos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el automotor también se movilizaba una mujer junto a 2 niños, quienes salieron aparentemente ilesos. Versión que contradice al parte de la policía del distrito Daule, en el que se menciona que la única acompañante de la pareja era su hija, Alejandra González Correa, de 23 años, quien resultó ilesa. Se verificó los antecedentes, no tienen antecedentes ninguno. Se dedicaban, lo que me indicó es que ellos tienen unos cabezales, de lo cual alquilan los cabezales para transporte de mercaderías, de productos. Este caso ocurre en un cantón que en lo que va del año registra más de 120 muertes violentas. Vale mencionar que durante el último fin de semana en la zona 8, que comprende las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, se reportaron al menos 13 muertes violentas, y en lo que va del año en este punto del país, en estas 3 ciudades, se han reportado más de 1.700 casos. También a los televidentes recordarles que el día de hoy, en el segmento de entrevistas de 24 horas, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, estará realizando una evaluación del estado de excepción y también de la inseguridad que vive nuestro país. Milton Liz, siendo las 7:27 de la mañana, ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo, gracias. Sí, justamente vamos a la pausa y regresamos para hablar con el comandante general de la Policía Nacional. Ya regresamos.